Hola, mi nombre es Carlos Marcelo y en este vídeo vamos a introducir una de las metodologías que forman parte de ese conjunto de metodología y estrategia didáctica centradas en el aprendizaje de los alumnos y centrada en intentar traer la realidad al aula. Me refiero a la metodología del caso. El estudio de caso es una metodología ampliamente utilizada en cualquier nivel de la enseñanza, infantil, primaria, secundaria, mismo también universidad. A través de la metodología del caso, lo que intentamos es aportarle a los estudiantes una situación real, una situación que ha ocurrido o que podría haber ocurrido, no tiene por qué ser exactamente el caso una reproducción de un proceso que se ha llevado o que ha ocurrido, sino que podemos inventarnos también un caso y construirlo y desarrollarlo tal como veremos a continuación. El caso, por tanto, es una representación de la realidad. Una representación de la realidad de la vida cotidiana que puede tener que ver con lo que ocurre en la familia, con lo que ocurre en el país, con lo que ocurre en el entorno del centro educativo o de la universidad, si fuera el caso que lo planteamos a nivel universitario. A nivel universitario también tiene la utilidad de incorporar casos profesionales y ha sido muy usado en derecho, en educación también. Bueno, pues pensemos qué haríamos si queremos desarrollar la metodología del caso apoyándonos en los recursos digitales. El caso podemos plantearlo que podría ser, por ejemplo, la guerra civil y la guerra civil a través del Guernica. El Guernica es un cuadro famosísimo, todos los chicos lo conocen y los adultos también, por supuesto conocen a Picasso. Y a través del Guernica podemos atraer el estudio de la Guerra Civil, de la Segunda República, todo lo que ocurrió en esos años en los cuales España entró en un proceso de convulsión. Nos interesa trasladar el concepto de libertad, el concepto de representación, el concepto de guerra civil, el concepto de intervencionismo, todos esos conceptos que son importantes. Pero en lugar de estudiarlo uno a uno, lo que hacemos es lo presentamos en torno a un caso como es este que estamos planteando. El caso que presentemos tiene que tener algunas características. El caso tiene que ser auténtico, es decir, tiene que tener visos de ser realidad, o bien porque ha ocurrido, como el caso que estamos hablando del Guernica, o bien porque podría haber ocurrido. Es decir, cuando presentamos a los alumnos el caso, y ahora veremos cuáles son las técnicas que utilizamos para la presentación del caso, el caso tiene que ser creíble. Además tiene que tener sentido de totalidad. Totalidad significa que el caso tiene diferentes miradas, tiene diferentes perspectivas. El caso del Guernica tiene la mirada artística, pero tiene la mirada emocional, tiene la mirada sociológica, tiene la mirada militar, tiene la mirada de la publicidad, de cómo el Guernica fue convertido en un icono que fue apareciendo en diferentes países promoviendo el apoyo a la Segunda República. El caso tiene que tener urgencia en el sentido de promover en los estudiantes la necesidad de tomar una decisión. Y además también tiene que tener una orientación pedagógica, porque solo con una orientación pedagógica vamos a dar sentido al caso, si no sería meramente la lectura de una novela o de un artículo periodístico. Pero además no solamente orientación pedagógica o ejemplarizante, tiene que promover la reflexión, el pensamiento, el que los estudiantes vayan más allá de lo que se les presenta, y para ello creamos espacios de colaboración. Bueno, ¿cuál sería la secuencia en la cual desarrollamos un estudio de caso? Lo primero es presentar a los alumnos el caso. La presentación del caso es importante que la cuidemos porque es la que va a atraer el interés y la motivación hacia los estudiantes. Así, la presentación del caso puede hacerse, por ejemplo, utilizando grabaciones de vídeo que pueden estar disponibles en Internet, como esta que aquí les presentamos, pero el caso también puede presentarse a través de documentos, gráficos, de imágenes, de informaciones, de noticias,
El documento del caso puede presentarse también en formato multimedia, como por ejemplo en un preci, tal como aquí le presentamos, un preci que vaya mostrando los diferentes miradas, los diferentes aspectos del caso de Picasso y del Guernica. Por tanto, en la presentación del caso podemos optar por utilizar materiales que ya están disponibles en Internet y que son accesibles y por tanto nosotros podemos incorporarlos, o puede que sea que queremos nosotros incorporarles un valor añadido y hacer nosotros como docentes nuestra propia presentación del caso. Así utilizaríamos, por ejemplo, herramientas como las que hemos visto en módulos anteriores, como por ejemplo Canovio o Screencast-O-Matic, para grabándonos nosotros nuestra presentación, que los estudiantes puedan seguir el hilo conductor del caso. Pero no solamente el vídeo, podemos usar el podcast, que puedan estar en Internet, como en los repositorios de iVoox, o que nosotros podemos grabar, para crear secuencias reales de acontecimientos que ocurrieron en la final de la Segunda República y los comienzos de la dictadura. También podemos utilizar herramientas como Excel Learning para crear una serie de páginas que muestren paso a paso los distintos componentes del caso, desde el origen, desde las causas, desde qué llevó a Picasso a crear ese cuadro, cuál fue el entorno social, político, el entorno militar que promovió pues, el bombardeo de Guernica y como consecuencia la pintura de Picasso. A partir de la presentación del caso, los profesores tienen que formular preguntas y esas preguntas se las lanzan a los estudiantes que han de trabajar en grupo, y ese trabajo en grupo requiere búsqueda de información. ¿Cuáles podrían ser las preguntas? Bueno, sobre quién fue Picasso, qué es el Guernica, qué es lo que llevó a diseñar ese cuadro, cómo era la situación en España. Esas son preguntas que lanzamos a los estudiantes para que en grupos pequeños, en grupos de 3, 4 alumnos, vayan cada uno dando respuesta a esas preguntas. Claro, para dar respuesta a estas preguntas los estudiantes van a tener que buscar información y para ello bien interesante será que conozcan y manejen herramientas como los marcadores sociales, específicamente DIGO. ¿Para qué? Para que en grupo vayan compartiendo esas direcciones electrónicas que van encontrando de información sobre el caso que estamos planteando. Pero también esas direcciones pueden ser artículos y es bueno que ya los estudiantes vayan familiarizándose con lo que es una base de datos como Mendeley, por ejemplo, para que vayan acumulando en esa base de datos todos aquellos documentos, artículos que van encontrando. También van a trabajar en colaboración y aquí tiene sentido que se utilicen las herramientas de trabajo colaborativo de Google Drive, que nos van a permitir que los estudiantes, estando en situaciones, cada uno en el lugar donde esté, puedan compartir un mismo documento y puedan presentar esa información. Esa información puede presentarse en documento o en PowerPoint o puede presentarse en una infografía que los estudiantes pueden diseñar. La metodología del caso requiere que cada grupo dé respuesta a las preguntas. Como consecuencia de esa respuesta elabora un documento y ese documento al final se pone en circulación en toda la clase para llegar al final a un debate general sobre el proceso que se ha llevado. Para este debate general se puede utilizar algunas herramientas para facilitar la comprensión, para saber si las respuestas que se han dado son las correctas o no, y así ya podemos utilizar herramientas como Kahoot o herramientas como Socrative o directamente otra herramienta a través de formularios que nos permitan que los estudiantes puedan comprobar si las respuestas que han dado son las correctas o no, y si no lo son, por qué no lo son, y como consecuencia se genere un proceso de reflexión. Por tanto, y para concluir, la metodología del caso es una metodología activa, una metodología que intenta traer la realidad al aula, bien sea al aula presencial o al aula online, y tiene una secuencia que parte de la presentación del caso por parte del profesor, trabajo independiente de los grupos de alumnos utilizando tecnología y presentación de los resultados finales a la clase global para que así podamos comprender cuáles han sido los elementos esenciales que subyacen al caso que se ha presentado. Muchas gracias.